Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Frutos de Fe. Mi nombre es Hugo y tengo el enorme placer de poder saludarte en este día y pues traer una reflexión que ha estado dando vueltas un poco sobre mi cabeza. No sé si alguna vez te has perdido. Yo, la verdad es que cuando me pongo a pensar, me acuerdo solamente una ocasión en la cual me perdí, cuando yo apenas era un niño en un centro comercial. Pero bueno, si estás de acuerdo conmigo, hoy en día es realmente difícil que te puedas perder, ¿no? Tenemos en nuestros dispositivos, pues, muchísimas aplicaciones para poder llegar a algún lado y creo que es bastante complicado, ¿no? Que nos podamos perder. Hoy en día, pues, tenemos acceso a todo este tipo de tecnología que nos permite ubicarnos hacia dónde queremos llegar. Pero quiero pensar en esta parte donde debemos de entender lo que es realmente estar perdido, donde no sabes a dónde ir ni cómo llegar. Lamentablemente escuchamos una noticia muy triste respecto de estos tripulantes que viajaban en un submarino, el submarino Titán, hacia el fondo del océano, pues en un viaje experimental turístico para ver los restos del famosísimo Titanic. Bueno, ese es un ejemplo de lo que es verdaderamente estar perdido. ¿Se imaginan ustedes la angustia, la desesperación, el estar en un lugar que no sabes en dónde estás, no puedes ver nada y no sabes hacia dónde vas? Esta es una sensación, sin duda alguna, de lo que es estar verdaderamente perdido. Normalmente cuando antes de que tuviéramos estos aparatitos que nos ayudan muchísimo en nuestro día a día, pues uno tenía acceso, me acuerdo, a unos libros, y aquí voy a revelar un poco mi edad. Me acuerdo que unos libros que eran la famosísima Guía Roji, donde tú podías buscar en un índice la calle a la cual querías llegar y después te llevaba a un plano cartesiano donde por coordenadas llegabas y ubicabas el lugar al que querías llegar, ¿te acuerdan? O simple y sencillamente, ¿no? Que nuestras parejas vamos en el coche y dicen, es el alegato de siempre, ¿por qué no te paras y preguntas? ¿No? Y dicen que a los hombres no nos gusta preguntar. No sé si esto sea realidad, pero por lo menos yo cuando me acerco a alguna persona a preguntarle hacia dónde cómo puedo llegar a este lugar que estoy buscando, pues lo mínimo que esperaría es que esta persona sepa el camino, sepa hacia dónde voy a ir y tener la plena seguridad de que esa persona realmente sabe darme una instrucción. Pensaba en nuestra situación de pronto espiritual. En la Biblia, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en los versículos 6 y 7, dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Definitivamente es importante entender, primero que nada, que Jesús nos está hablando de una verdad clara y una verdad precisa. Ustedes seguramente escucharon y seguramente saben de un dicho que es sumamente famoso, ¿no? Hoy en día dice, todos los caminos conducen a Roma. Y bueno, este dicho precisamente tiene su origen en la época del gran imperio romano. Y es que efectivamente
todos los caminos llegaban a Roma porque era la capital de ese gran y vasto imperio. En realidad, de cualquier parte del mundo antiguo podías llegar hacia Roma, porque era precisamente el centro más grande, cultural, social y político. Sin embargo, con el paso del tiempo incluso este imperio ha desaparecido. Y lo que es importante también entender es de que esta verdad hoy ya no es una realidad. Y cuando lo aplicamos desde un punto de vista espiritual, cuando nos referimos hacia nuestra relación con Dios, es común que escuchemos decir, bueno, no importa en quién creas o cómo creas, todos los caminos al final nos conducen a Roma. Y esto es algo trágico, porque es una gran mentira con la cual nosotros podemos en cualquier momento estar completamente extraviados, sin la más mínima posibilidad de llegar a buen destino. Es por esto que Jesús afirmó algo que nadie nunca antes en ninguna cultura, ninguna religión, jamás ha dicho de sí mismo, como lo dijo Jesús. Jesús dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, quisiera explicar un poquitito un contexto histórico para poder entender un poco esta expresión en su profundidad. El pueblo judío, ustedes recordarán, era un pueblo que en ese momento estaba sometido precisamente por el Imperio Romano. Antes de esto, pues habían estado también bajo la esclavitud y bajo el yugo de otros grandes imperios, como por ejemplo Egipto. Los judíos de la época de Jesús estaban en espera, y hoy muchos de ellos siguen en espera, de un Mesías. Este Mesías que pudiera llegar para darles libertad y guiarlos al restablecimiento del reino, este reino que ellos anhelaban, como era el reino en la época de David y de Salomón y de gran esplendor, donde pues era un reino vasto, un reino importante. Querían que se les diera esta libertad, pero ellos entendían a este Mesías como un libertador desde un punto de vista militar, de poder. Sin embargo, cuando ven que Jesús hablaba de un reino, ellos empezaron a seguirlo, pero muchos se desilusionaron porque no era el reino como ellos lo estaban esperando, como ellos los visualizaban. Jesús vino a mostrar un reino distinto, incluso a nosotros, un reino de paz, un reino de perdón, de misericordia, de justificación, de redención, de vida eterna. Un reino que en las palabras mismas de Jesús no es de este mundo. Jesús habló del alma, del espíritu. Y claro, por supuesto que ante esta diferencia de realidades, muchos de sus discípulos inclusive tuvieron dudas. Muchos de estos que habían estado con él durante 3 años, seguro pensaban en un Mesías que los iba a libertar y que al final iba a ponerlos nuevamente como un reino. Incluso Juan y Jacobo, los hijos del trueno, su madre le pidió a Jesús que estuviera uno a su derecha y otro a su izquierda en ese reino. Entonces, esto nos habla de que no estaban entendiendo de lo que Jesús hablaba, y mucho menos hacia dónde iban, hacia dónde era el camino que los llevaría a este reino del que Jesús estaba hablando.
Así que, querido amigo que hoy estás sintonizando y estás escuchando este devocional, ¿tú sabes a dónde vas? ¿Estás seguro que el camino que estás andando es el correcto? Yo te invito que a la luz de estas palabras que Jesús dijo, podamos reflexionar en tres aspectos que yo encuentro sumamente interesantes. El primero es que las palabras de Jesús muestran completa certeza. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dijo, yo soy un camino, soy una verdad, soy uno de tantas opciones. Él lo que asegura es que no hay otro, no existe otro camino a la salvación, sino solo a través de Él y por Él. No existe la menor duda. Es completamente cierto y seguro bajo las palabras de Jesús. Entonces, cuando yo escucho a Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, esto me da tranquilidad, esto me da certeza porque estoy seguro de que Jesús sabe el lugar, sabe el camino, sabe el destino, Él lo sabe todo. Él sabe perfectamente hacia dónde llegar porque Él es en sí mismo el camino, Él es en sí mismo la vida. No hay duda, no queda lugar a ninguna especulación. Así que si de algo podemos estar seguros, es que su certeza nos da a nosotros certeza y hace que nuestras dudas se disipen. Segundo punto que quiero compartir es que para que podamos tener esta certeza es necesario conocer a Jesús. Dice así, si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Este pasaje es sumamente poderoso porque revela verdades profundas teológicamente hablando. Aquí también hay un tema que nos permite entender y ver algo que muchas personas se han empeñado a discutir. ¿En realidad Jesús era Dios? Quiero decirte que efectivamente Jesús fue Dios. Y este es uno de los pasajes en los que Él mismo lo revela. Muchas personas actualmente piensan que Jesús, pues es un buen hombre, fue un gran filósofo, un hombre bueno con buenas intenciones, un gran pensador, un revolucionario, disruptivo. Algunos piensan que es un fraude o que es simplemente una ilusión o algunos dicen el amigo imaginario. Lo cierto es que no importa lo que tú y yo pensemos, Él es. Independientemente de lo que tú y yo pensemos, Él es. El punto es que necesitamos conocerlo, porque al conocerlo tendremos esta certeza. Vamos a pensar un poco en este momento. ¿En qué momento dijo Jesús estas palabras a sus discípulos? Si lees este capítulo, están en el aposento alto, tomando lo que comúnmente se conoce como la última cena, que en realidad sí fue la última cena que Jesús iba a tomar con sus discípulos en preparación de las fiestas de la Pascua. En esta reunión pasaron muchas cosas muy impresionantes para los discípulos. Jesús se acercó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Les anunció que iba a ser traicionado y les anunció que él moriría para traer salvación al hombre para siempre. Ellos en ese momento sintieron mucho temor, se sintieron confundidos, vinieron muchas preguntas sobre ellos, tanto así que Tomás, digamos que tomó la voz cantante de todos los que estaban en ese lugar y reflejó el sentir y las dudas que seguramente todos ellos tenían y se animó a preguntar, ¿cómo sabremos el camino? Y a lo que Jesús responde, yo soy el camino, dándoles, como veíamos en este punto anterior, la certeza de la verdad. Sin embargo, ahora Tomás va más a él y dice, por favor, muéstranos al Padre, y con eso nos basta.
Y entonces la respuesta de Jesús es contundente. Los llevó a mirar frente a frente al Dios encarnado, al Dios vivo. Jesús no va a responder, si ustedes se dan cuenta, ahora responde en plural, no se dirige solamente a Tomás, sino lo hace de manera plural. Si me conocieren, también conocieran a mi Padre, y desde ahora le conocéis y lo habéis visto. Cuando Jesús dice, y este es un punto sumamente importante, amigo que estás escuchando, que quiero que reflexiones en este punto. La Biblia, cuando fue escrita en griego. El griego es un idioma que tiene muchísimas atribuciones, sobre todo en la escritura. Dice mucho. Cuando Jesús dice yo soy, está utilizando una expresión sumamente profunda y vamos a analizarla. Cuando dice yo soy el camino, está utilizando la misma expresión con la que Dios se presentó con Moisés en el monte de Oreb. ¿Se acuerdan? Cuando en Génesis Moisés se acerca a la zarza que ardía y le pregunta su nombre, cuando le dice, y si me preguntan que quién me envía, ¿qué les voy a decir? Y Dios responde, diles que yo soy el que soy. La expresión yo soy es una expresión que se ego e mí. ¿Te suena la palabra ego? Cuando dicen que tienes el ego muy alto. Bueno, esta expresión ego e mí tiene una implicación sumamente profunda en tiempo y espacio. Literalmente significa yo el que he sido, el que aún soy y el que seré. Estamos hablando del carácter eterno de Dios. Involucra la idea de que no fue creado, no fue traído a existencia. Ego e mí. Esta es la eternidad de Dios en sí misma. Y esta es la expresión con la que Jesús dice a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ego e mí. Jesús se identifica plenamente como Dios vivo. Para esto es importante no solo saberlo, sino también relacionarme para poderlo conocer. Hay un ejemplo que te quiero platicar que hace muchísimo tiempo lo escuché y me gustó mucho. Había un niño que su padre fue enviado a la Segunda Guerra Mundial y lamentablemente él era muy pequeño y no generó recuerdos de su padre. Sin embargo, era un hombre que esperaba con muchísimo amor y muchísimo cariño al único hijo que pudo tener. Este niño fue creciendo y siempre le decían, tú te pareces mucho a tu papá, tienes todos los ademanes de tu papá, y él escuchaba historias respecto de su padre. Sin embargo, no tuvo esta, eh, digamos, relación de primera persona, sino era a través de lo que él escuchaba. Cierto día, él sube al ático donde estaban las cosas ahí abandonadas y se encuentra un baúl. Entonces, pues curioso, lo abre y resulta que encuentra ahí un baúl lleno de tesoros, que era propiedad de su papá. El niño emocionado empieza a sacar una manopla de béisbol, empieza a sacar un violín, empieza a sacar cartas escritas del puño en letra de su padre, fotografías que lo hicieron sentirlo plenamente. Finalmente, él pudo ver de su propia experiencia, bajo su propia mirada, que su papá era un gran músico, que le gustaba el béisbol, que amaba mucho a su hijo y que lo había esperado con muchísimo cariño, que no quería ir a la guerra, pero que era un hombre patriota y que quería cumplir y que su ejemplo quería que fuera para su hijo. La vida de este pequeño cambió. Finalmente pudo conocer a su padre, no por los dichos de otras personas,
Y es lo que te quiero yo decir, y es lo que Jesús les decía a estos discípulos. Si me conoces, tú conocerás al Padre, y lo estás viendo. Pero no solo necesitas saber que Él está ahí, necesitas conocerlo. Y tercer y último punto, en estas palabras Jesús nos da la confirmación de un solo camino para salvación. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y esta es una realidad, queridos, que nos escuchan, que vivimos en nuestras vidas todos los días y hoy con mayor fuerza y mayor ímpetu que nunca. A veces pensamos que Dios es una ilusión, que no existe, o que si existe, bueno, está por allí montado en una nube resolviendo problemas mucho más complejos que los míos, metiendo la mano quizás en la guerra entre Rusia y Ucrania, teniendo que cuidar la constelación, viendo qué va a pasar con el calentamiento global, etcétera. Pensamos que Dios es tan ajeno a nosotros, cuando en realidad lo que quiere Dios es estar completamente unidos a nosotros en nuestro día a día, desde que despertamos, porque a Dios le interesa saber cada una de las cosas que nos preocupan. Si es que no hay trabajo, si es que nos hace falta dinero para pagar las cuentas, si es que estamos enfermos, simple y sencillamente que necesitamos tener una confirmación de alguno de los clientes, pasar un examen. Dios quiere inmiscuirse en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él sabe bien que Él es el único camino con el que podemos conocer a Dios y que precisamente nos va a dar la vida eterna. Nadie, dice Jesús, viene al Padre sino por mí. Y esto es algo importante, porque cuando decimos nadie, no es que alguno o existe la posibilidad. Jesús es muy claro cuando dice, yo soy el camino, el único, no soy un camino, el único. La verdad, no una verdad, la única verdad y la vida. Y nadie, por mucho que pretendamos hacer, pensar, idealizar, nadie dice que puede llegar a Dios por otro camino. No existen caminos alternos, ninguno. Jesús mismo dijo en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto es importante para entenderlo, que debemos de asumir las consecuencias de nuestra vida, de nuestros errores, de nuestro pecado, y saber que no hay otro camino, no hay otra verdad, y la vida está en sí misma en Jesús. Yo estoy seguro que estos hombres en el submarino hubieran dado toda su fortuna por tener y saber el camino de vuelta a casa, pero no lo pudieron encontrar. Nosotros estamos en un mar llamado mundo, en una vida que dura apenas unos años. Está en juego nuestra eternidad. Y al menos sí tenemos la posibilidad de saber el camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Estás dispuesto a seguir sus instrucciones? Que tengas un excelente día. Hasta pronto.